Hermanos, le quiero pedir excusa porque me pasé unos minutos en la primera tanda, pero es que soy ciego y no veo el reloj. Yo le dije al hermano que la próxima vez me dé por la cabeza y ya yo sé que debo terminar. No sé si a algunos hermanos les gustó el estudio o no les gustó, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos aprendiendo, hermano, estamos aprendiendo. En la escuela hay alumnos que no les gusta la matemática, ¿verdad? Para ellos es terrible, pero tienen que aprenderla. Tenemos que aprender todo. Muy bien. Vamos a tratar otro tema que creo que es importante. Todos los temas bíblicos son importantes. Por ejemplo, antes de leer la porción que vamos a leer, nosotros que hablamos español, no muy bien, pero lo hablamos, tenemos palabras que a veces no, por poco uso que se le da en el idioma, no tenemos la idea de lo que quiere decir. Por ejemplo, si yo uso la palabra nonagenario, esa palabra no es común, no se usa mucho, y muy pocos entienden lo que quiere decir nonagenario. ¿Dónde yo lo descubro? Yo voy al diccionario y el diccionario me va a decir que nonagenario es una persona que está viviendo entre los 90 y los 99 años de edad. Eso es nonagenario, entre 90 y 99 años de edad. Si llega a los 100, ya no es nonagenario, es centenario. Si no está en los 90, como yo, soy octogenario. Y esas palabras parecen difíciles porque no son de uso común. Pero usted busca el diccionario y se la va a explicar. Hay otro diccionario que es de sinónimos. Los sinónimos son palabras diferentes, pero con sentido igual. Lo que se dice, aunque sean diferentes, significan lo mismo. Por ejemplo, nosotros podemos buscar en la Biblia la palabra carne, refiriéndose a la parte mala en el creyente, y la palabra viejo hombre es la misma cosa. Carne y viejo hombre o vieja naturaleza son términos iguales, significan lo mismo. Nacer de nuevo y arrepentirse significa lo mismo. Entonces son términos sinónimos o iguales. Aunque si usted lo analiza aparte, cada palabra va a encontrar otra cosa, pero en sentido general son iguales. Pero hay otro diccionario que se llama el diccionario de antónimos. Te veo una palabra rara. Antónimos, que son las palabras opuestas, las ideas opuestas. Por ejemplo, está el blanco. ¿Cuál es el opósito, la oposición al blanco? El negro. Está el alto, bajo. Está el gordo, como yo, el flaco. Está el grande, el pequeño. Todos esos son antónimos o palabras contrarias. Y eso es importante. Que sucede, por ejemplo, si no hubieran flacos y todo el mundo fuera gordo, eso es un estándar. No hay diferencia porque todo el mundo es igual, es un estándar. Entonces decimos que aquel es gordo porque lo estoy comparando con un flaco. Entonces es gordo aquel. Y así pasa, una cosa es alta porque hay una que es bajita. Hay una cosa grande porque hay una que es pequeña. Si una de las dos no existiera, eso es estándar. Entonces, si no, el antónimo nos enseña eso en el diccionario. Ok. Vamos a leer una porción de la Biblia donde vamos a establecer la base para la meditación de ahora. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, el verso 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño,
recibe. Muy bien, ahí tenemos una porción, y quiero sacar no todo, pero una porción de antónimo, dos ideas diferentes y opuestas la una a la otra. Los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo 3 años y medio, casi 4 años, siempre tenían algo en mente, y aparece en varias partes la discusión de ellos: quién sería el mayor en el reino de los cielos, en el gobierno que el Señor dijo que venía a establecer, un gobierno político. Y ellos querían que Él los pusiera a su mano derecha y a su mano izquierda, y esto creó un problema dentro de ellos. Y por varias ocasiones el Señor los sorprendió hablando de eso. Ellos fueron a preguntarle, querían posiciones, pero posiciones que fueran sobresalientes, que estuvieran por encima de los demás. Queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Si Él está sentado en el trono, ellos dos los más cerca del Señor, y en esa posición sobre cualquier otro tipo de empleado. Ahí tenemos la primera parte. La segunda parte es que el Señor Jesucristo usa el antónimo, lo opuesto, y le dice: aquí hay un niño, y el que fuere como este niño será el mayor. Ellos estaban pensando en la posición. El Señor está hablando de la actitud. Ahí está el contraste. ¿Qué tiene que ver la posición que ellos querían? Ser sobresaliente, estar sobre sí los demás. El orgullo. ¿Qué representa el niño? La humildad. Entonces el Señor le presenta este contraste a ellos: la humildad frente al orgullo. Y eso es importante. Son dos conceptos opuestos. Para que haya orgullo tiene que haber humildad, y para que haya humildad tiene que haber orgullo. Si uno de los dos no existe, es un estándar entonces: o todo el mundo orgulloso o todo el mundo humilde. Pero entonces hay ese contraste. Para que haya humildad tiene que haber orgullo, y para que haya orgullo tiene que haber humildad. El origen de la humildad cristiana, que es lo que el Señor está tratando aquí dentro de la esfera cristiana, tiene su origen en el mismo Señor Jesucristo. El orgullo, tanto en la esfera natural como en la esfera cristiana, tiene su origen en Satanás. El primer orgulloso que aparece en la Biblia es Satanás, cuando le dijo a Dios: yo seré semejante al Altísimo, seré como Él es, voy a establecer mi trono allá arriba. Ese es orgullo. Y de ahí se origina entonces el orgullo a las personas. Si usted puede leer conmigo en Lucas capítulo 18, el hermano va a leer esa porción para que ustedes vean un contraste interesante aquí. Lucas 18. Lucas, capítulo 18, del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí,
Muy bien, ahí tenemos otra vez el contraste. El orgullo. Aquel fariseo sube allá al templo junto con el otro, el publicano, que era un hombre rechazado por el pueblo, el publicano. Los líderes religiosos no querían nada con ellos. Aquel religioso sube y dice que se pone de pie y comienza a orar. Ahora, mire, me va a leer otra vez lo que él decía, pero póngale al frente de cada frase yo. Léame, hermano, ahí lo que él decía en la oración que hacía. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Nótese que el fariseo sube y comienza a decir: yo no soy como los demás. Yo hago esto, yo hago esto, yo soy buen religioso, ayuno, pago diezmo, cumplo con todo. Entonces señala a aquel hombre y dice: pero como este, yo no soy como este, ¿eh? El orgullo de la superioridad espiritual. El yo representa orgullo. Siempre que una persona usa mucho el yo, póngale el sello. Póngale el sello. Es orgulloso. Yo, a mí, no me aceptan, me rechazan, no me oyen. Yo, no, orgullo. El humilde se queda callado y mira, mientras que el orgulloso mira hacia arriba, el humilde mira hacia abajo. Y termina la porción diciendo lo que Dios hizo con ambos. Rechazó a uno y enalteció al otro. Esa es la actitud de Dios ante estos antónimos, ante estas situaciones. Muy bien. La idea de la humildad en el gobierno romano y en el griego no eran conceptos aceptables. Una persona humilde era una persona que no tenía proyección, que no tenía idea, que no valía nada, que no servía para nada. Esa persona, ese concepto no se tomaba en cuenta. Era un concepto peyorativo, un concepto de desprecio. Nadie lo quería. Ni en el gobierno romano, ni en el idioma griego. Es interesante que es el Señor Jesucristo el que introduce el concepto de la humildad. Él es el que introduce ese concepto aún en el idioma de la humildad y se deja al asunto espiritual, la humildad establecida por el Señor Jesucristo. Así que es interesante esto en cuanto al valor de esta actitud en la vida espiritual por las siguientes razones. El Señor Jesucristo, lo vamos a enfocar en 3 aspectos, es el que introduce la idea de la humildad como una característica de la vida cristiana. En segundo lugar, Él es el maestro de la humildad. Léame en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 29. Venid, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muy bien, hasta ahí. Aprended de mí. Él es el maestro de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De manera que no se nace humilde, no se nace orgulloso, se llega a ser cualquiera de las dos cosas. Pero se aprende a ser humilde y se aprende a ser orgulloso. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Otra cosa interesante ahí es esta: manso y humilde. Aquí el Señor está enfocando los conceptos de afuera hacia adentro, porque
la humildad tiene que ver con el espíritu y la mansedumbre con la exteriorización de la humildad. El que es humilde en su interior es manso en su exterior. Aunque hay mansos que no son humildes, pero en el sentido espiritual, la humildad es interna y la mansedumbre es externa. Y el Señor Jesucristo es el maestro de estas dos cualidades. La tercera cosa que hallamos en el Señor Jesucristo es que Él es el modelo de la humildad. Y eso está en Colosenses, en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, ahí que usted tiene, comenzando al principio, Pablo encuentra que hay un problema en esa iglesia, y era que los hermanos eran un poco orgullosos. Bueno, no hay poco orgulloso, o se es orgulloso total, pero no hay poco. Eran hermanos orgullosos. Por eso le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, para sobresalir ante los demás. Eso es orgullo, estar por encima de los demás. No, dice más bien con humildad, considerando a los demás superiores a vosotros mismos. En otra parte, Pablo dice, teniendo más alto, no teniendo más alto concepto que los de los demás. Es decir, que el humilde no hace presión, no se engrandece, no lucha para conseguir cosas, sino él tiene su vida muy bien que se haga. El Señor Jesucristo es el ejemplo. Siendo Dios, no tuvo por usurpación, por ganancia, por aferramiento quedarse como Dios, sino que dice que se humilló a sí mismo. La humildad es producida en uno mismo, se autoimpone. El Señor se autoimpuso la humildad. Dios no lo humilló. Él dice que se humilló a sí mismo. Nadie humilla a nadie. La humildad es una autoimposición. Lo mismo el orgullo, es una autoimposición también. Entonces ahí tenemos al Señor Jesucristo como el originador, el maestro y el modelo de la humildad. Eso es interesante. Y dice, aprendan de mí. Él es el modelo de la humildad. Muy bien. Tres cosas sobre el Señor Jesucristo. Vamos a ver tres cosas de Dios en este aspecto. Dios, ¿qué hace? Bendice al humilde. Mateo capítulo 5. Leemos aquí un versículo muy interesante. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los
Muy bien, ahí está el Señor Jesucristo, dice, bienaventurados, dice ahí, los pobres en espíritu son los humildes espiritualmente hablando. Ellos tienen una bendición, son bienaventurados, son dignos de ser tomados en consideración, tienen la aprobación de Dios. La primera cosa que Dios hace es que bendice al humilde. La segunda cosa que Dios hace, la leímos en Mateo, en Lucas, en el capítulo 18, que dice que Dios, ¿qué hace? Que engrandece al humilde y rechaza al orgulloso. Así que Dios tiene atención en los humildes. Mire qué dice Isaías. Vamos a leer 2 versículos en el libro de Isaías. El hermano le dirá los capítulos. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Ok, dice Dios que Él actúa con el espíritu de los humildes. ¿El otro texto? Isaías capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muy bien, miraré, tiene su atención puesta sobre los humildes, aquellos que consideran a los demás superiores a él mismo, aquel que no lucha por adquirir cosas ni posiciones, sino que depende del Señor. Dios está al tanto de esa persona, de ese creyente humilde. La tercera cosa que nosotros vamos a ver es que Dios defiende a los humildes, los defiende. Primeramente, léame en el libro de Números, en el capítulo 12 y el versículo 10. Números capítulo 12, verso 3. Ah, sí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Nótese, ¿qué declaración esa por el Espíritu Santo? Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, el hombre más manso fue Moisés. En el Nuevo Testamento, el hombre más manso fue el Señor Jesucristo. Y si Moisés era manso en su exterior, es porque era humilde en su interior. No hay humildad exterior, mansedumbre exterior sin humildad interior. Humildad en el espíritu, mansedumbre en el comportamiento externo. El hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Léame desde el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había
Muy bien, hasta ahí. Ahí usted tiene otra vez los antónimos. María y Aarón, María era la hermana mayor, Aarón el segundo y Moisés el tercero. Desde el principio Dios escogió a Moisés para que hiciera el trabajo que le asignó. El tiempo transcurre y estando ya en el desierto, Aarón y María se ponen de acuerdo diciendo que ¿por qué Dios tiene que hablar por medio de Moisés? ¿Por qué no a ellos? Pero se buscan una excusa. Ese es el sentir de ellos, que ellos querían ser los líderes del pueblo. Pero hay una excusa. Que Moisés se casó con una mujer cusita, que no era judía. Entonces era la excusa o la acusación que tenían con el pueblo contra Moisés. Moisés se casó con una mujer cusita, pero realmente ese no era el problema. El problema era que ellos querían el puesto de Moisés. El orgullo, la exhibición, lo del frente. Ese es el problema ahí. Siempre, hermanos, que hay acusaciones, hay detrás de la acusación un proyecto diferente. Esa es la mampara. El hermano hizo esto, el hermano no debe hacer esto, el hermano debe decir, está diciendo, no debe, yo puedo sí, pero él no debe. Siempre hay una excusa detrás de lo que se está sintiendo. Y María y Moisés cayeron en esto. ¿Qué pasó? Criticaron a Moisés. ¿Quién salió a defender a Moisés? Dios. Y ahí están las consecuencias. María fue castigada o disciplinada con lepra porque exhibió su orgullo queriendo ser líder en el pueblo de Dios. Dios defiende a los humildes. Eso es interesante. Rechaza a los orgullosos. Entonces ahí tenemos ese desarrollo de concepto que se va viendo en la Biblia a través de todo esto. Dios bendice a los humildes, Dios defiende a los humildes y Dios mira desde el cielo los humildes. El Señor Jesucristo introdujo el concepto de humildad, fue el maestro de humildad y fue el modelo de humildad. Dios entonces hace también esas tres cosas. ¿Qué hace entonces el creyente? Aprende la humildad, si quiere, aprende del Señor Jesucristo la humildad. Imita la humildad, según Filipenses capítulo 2, dice Pablo allí, que nada hagáis por contienda, sino con humildad, tomando a los demás como superiores a él mismo, no queriendo ser superior, sino a los demás, e interesándose por las cosas de los demás primero que la de él. Segunda cosa. Tercera cosa, andad en lo que aprendió. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. Lee el versículo primero. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, otro libro, que hay otro versículo. Colosenses 3:12. Sí. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usted nota el orden ahora, humildad y mansedumbre, en las dos porciones que se leyó. La humildad interna, la mansedumbre externa. Andad de esa manera, es decir, un espíritu manso y espíritu humilde y con mansedumbre. Aprende, imita y camina en su vida bajo esa condición. Ahora bien, vamos a ver
algunas cosas que hace el hombre, el creyente humilde. Vamos al libro de Números, otra vez, capítulo 12. Léame, después que María fue disciplinada con lepra, ¿qué pasó después de ahí? Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecador, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Muy bien, ahí está el asunto. ¿Cuál fue la actitud de Moisés ante la acusación de Aarón y María? Él sabía lo que estaba pasando, que estaban en contra de él. Él, primeramente, siendo un hombre humilde y manso, no formó un escándalo con ellos. Moisés amaba a sus hermanos. Y la segunda cosa que hace es que los perdona. No le guarda rencor, los perdona. Y la tercera cosa que hace es que ora por María, que se supone que era la cabecilla de lo que estaba sucediendo. Ora por quien le ofende. La actitud de la humildad es esta: amar, perdonar y orar por los que le ofenden. Mira que Aarón le dice: hemos pecado, cometieron un pecado contra ti. Dios le dice que lo hicieron mal. Moisés no se incomoda, le muestra amor, los perdona a ambos y ora que el Señor quite de ella la lepra que había venido como disciplina por lo que habían hecho. Eso es una actitud correcta de la humildad. No guarda rencor, está dispuesta a perdonar y ora por los que le han hecho daño. Ora por los que le han hecho daño. Eso es importante. De la humildad. Esos son los reflejos, las manifestaciones de la humildad. Manso, no discutió, no los acusó, no se entró en rencor contra ellos. No, eso no es humildad. Pero Moisés lo hizo así. Es decir, que hay esas características buenas. Ahora bien, la humildad no es falta de carácter. El humilde no es que no tiene carácter. Tiene carácter, aunque es humilde. Y especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Si usted lee antes de ahí en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, perdone, cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley por primera vez, que ya dura unos 40 días en el monte, el pueblo bajo el monte se desespera y le dice a Aarón: nosotros no sabemos qué ha pasado con Moisés, qué ha sucedido con él, ya tiene mucho tiempo allá y no viene. Haznos dioses para que lo adoremos. Y Aarón, que parece que era muy débil de carácter, le dice: ok, recojan todas las prendas que tienen las mujeres. Fundió ese oro y le hizo un becerro. Y ellos, cuando el becerro estuvo listo, hicieron una fiesta adorando al becerro. Dice en 1 Corintios que fue una orgía, o sea, ellos adoraron ese becerro como lo habían hecho en Egipto. Cuando ese becerro era un dios en Egipto, ellos lo adoraban así. Se adoraba con una orgía. La palabra orgía implica bebidas, baile, sexo y cualquier cosa. Y así ellos adoraban ese becerro.
Dios le dice a Moisés arriba: mira Moisés, tu pueblo, mira lo que ha hecho, está pecando abajo. Y Moisés viene con las tablas de la ley, y cuando ve la actitud de ellos, extrae las tablas y las rompe. Josué, que andaba con él, Moisés se para y le dice al pueblo: todo el que esté de parte de Jehová, venga conmigo. Y se unió una gran cantidad de hombres al lado de Moisés, y le hicieron frente a aquella multitud que estaba en esa fiesta, y dice la porción que mataron 24,000 personas. ¿Se puede decir eso de un hombre más manso de la tierra? Que tomar esa actitud, que matar a 24,000, no parece correcto, ¿verdad? No es lógico. Todo depende cómo se vea. La mansedumbre espiritual no es falta de carácter cuando se trata de las cosas de Dios. Allí estaba en juego el plan de Dios de llevar a Israel a la tierra prometida. Y este grupo trata de quitar al pueblo la visión de Dios y ponerle de un becerro. Y Moisés viene y dice: no, aquí hay que defender a Jehová contra lo que sea, denle para adelante. Y los guardias mataron 24,000. O sea, cuando se trata de poner en peligro la obra de Dios, el humilde toma una actitud de carácter y defiende la obra. ¿Quiere ver otro cuadro en el Nuevo Testamento que ustedes conocen? 2 veces el Señor Jesucristo en su ministerio entró al templo, hizo un látigo y sacó a todo el mundo de allí. 2 veces. En el capítulo 2 de Juan, al principio de su ministerio, y en Mateo capítulo 24, el día martes de la Semana Santa, 2 veces el Señor entró al templo y echó a todo el mundo afuera y le regó todo el negocio, todas las monedas, las aves, todo un reguero allí. Uy, ese es el manso y humilde de corazón, ese, que está haciendo todo eso. Sí, lo que pasa que él mismo le dijo: ustedes han hecho la casa de mi Dios de oración una casa de bandidos y de negociantes. Cuando la obra de Dios está en peligro, el humilde se llena de carácter, actúa en su carácter y defiende la obra de Dios. Contra quien sea, la defiende. Pero en su trato con los demás, los considera superiores a él mismo. Pero cuando la obra de Dios está en peligro, él se llena de coraje y defiende la obra de Dios. Tiene que ser así. No importa quién se oponga, es por aquí que va. Es decir, que la humildad no es ausencia de carácter siempre que tenga que ver o que esté en juego la obra de Dios. Eso es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. El Señor Jesucristo dijo: los humildes son, en ese caso del Antiguo Testamento, los que heredarán el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, el humilde imita al Señor Jesucristo y camina en humildad y no se considera superior a nadie. Siempre la humildad es los demás más importante que yo. El orgullo es yo más importante que los demás. Son opuestos, conceptos opuestos. El orgulloso, yo, por eso uso el yo ese siempre. Yo, a mí, no me toman en cuenta, no me hacen esto, lo otro, eso es orgullo. El humilde, Señor, hágase tu voluntad. Ni alzaba la cabeza, hágase tu voluntad. Y dice que el Señor levantó al humilde y rechazó el orgullo. Eso es una forma muy interesante de la vida cristiana, cómo debe ser en relación con su contorno en cuanto a la comunión cristiana y en relación a cuando la obra de Dios está corriendo peligros. Eso es interesante que nos demos cuenta. Dios toma en cuenta la humildad, la bendice, comparte con ella, la mira y la defiende. Ningún otro lado lo hace. Los humildes de corazón, de espíritu, son los que exteriormente son mansos en la obra de Dios. Y la humildad mira a los demás como superiores.
el orgullo. Se mira él como superior a los demás. Pensemos en esto, hermano, y analicemos esta enseñanza que creo que es de gran importancia en la vida cristiana. Estamos hablando anoche con un hermano y estábamos haciendo algunos análisis de la Biblia. Y yo le hice una observación que la he visto, que es que el Evangelio de Mateo termina diciendo: id y hacer discípulos a todas las naciones, y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, así, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Muy bien, yo me puse a estudiar eso, y hay una palabra que me llamó la atención, y es la preposición con. Muy bien. Sigo leyendo, y en el capítulo 1 de los Hechos, que el Señor resucita y se va a ser levantado al cielo, dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un contraste. El Señor le dijo: id por todo el mundo y yo estaré con vosotros. Predicar el Evangelio. Cuando comienza la iglesia, y sus doctrinas están a partir del libro de Romanos, no en los hechos es historia, Pablo hace más énfasis en la vida cristiana, en la comunión cristiana, en la humildad cristiana, que en ir a predicar el Evangelio. Léalo y usted se va a dar cuenta. Pablo no habla de ir y predicar, no. Pablo habla de crecimiento espiritual, humildad cristiana, desarrollo en la vida comunal de la iglesia, en eso. ¿Por qué razón? Porque el testimonio es el mensaje más eficaz que se le puede dar al mundo. Y Pablo enfatiza eso. La responsabilidad de la iglesia es vivir como Cristo nos enseña que vivamos. Y eso atraerá a otros a conocer al Señor. Muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero un testimonio no es así. Y nosotros tenemos entonces esa responsabilidad ante el mundo de vivir como lo que somos, en humildad, en comunión, para ser de bendición a los que nos rodean. Si alguien necesita resolver el problema de su vida espiritual, Jesucristo está a la disposición de cambiarlo, no nosotros. Pero el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entréguele su vida a Jesucristo y Él le hará descansar de los pecados, de los vicios. Estará en paz con Él y vivirá una vida de bendición para los demás.